Saludos chicos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a estudiar el teorema de Pitágoras. Bueno, antes de ir al tema en sí, necesitamos recordar unas cositas de exponentes y radicales. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos una raíz enésima, digamos, eh, en este caso una raíz cuadrada de 36. Nosotros sabemos que algunas raíces son exactas, otras no. ¿Cómo nosotros calculábamos estas raíces cuando eran exactas? Pues recuerde que la respuesta, sabemos cuánto es, la respuesta elevado al exponente que está aquí indicado en el índice, como acá no hay ningún número, sabemos que es el 2, se llama raíz segunda o raíz cuadrada. Sabemos que esta respuesta, no sabemos cuánto es, elevado al exponente 2, porque el índice acá pues se supone es 2, debe ser igual a lo que está dentro de la raíz. Entonces debe ser igual a 36. Entonces, dar solución a esta ecuación es lo mismo que encontrar la raíz segunda o raíz cuadrada de 36. ¿Y cómo damos solución a esta ecuación? Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces, ya que el exponente es 2, qué número multiplicado por sí mismo dos veces nos da 36? Entonces, vamos a ver qué número multiplicado por sí mismo nos da 36. Pues empezamos a probar, 5 por 5 no es, 6 por 6, ¿cuánto? 6 por 6 da 36. Entonces, este número acá tiene que ser necesariamente 6. 6 a la 2 es 6 por 6, da 36. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la raíz cuadrada de 36? Pues la respuesta es 6. ¿Cuál es la justificación? La respuesta es 6 porque esta respuesta elevado al exponente de acá, que es 2, elevado a la 2, nos da en efecto lo que está dentro de la raíz, nos da 36. La respuesta es 6 y esta es la justificación. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros resolvemos pues, raíces enésimas, en este caso raíz cuadrada. Eh, bueno, eso tenemos que recordarlo. Por ejemplo, eh, es conocido también que no siempre la raíz enésima de un número va a ser un número entero, va a ser un número exacto. Por ejemplo, aquí en este caso la raíz de 25, nosotros sabemos que la respuesta es 5, es una respuesta exacta, porque 5 elevado a la 2, 5 elevado a la 2, nos da pues lo que está dentro de la raíz, nos da 25. Y la respuesta de la raíz de 25 es 5. Pero, ¿qué pasa si en algún problema ustedes tienen que resolver raíz de 26? Entonces, raíz de 26. Sabemos que 5 no es porque 5 por 5 es 25, 6 tampoco porque 6 por 6 da 36. Entonces debe ser un número entre 5 y 6. Entonces debemos probar con decimales, 5.1, 5.2, etcétera. ¿Listo? Entonces, algunas de estas raíces que no sean exactas van a tener una parte entera, digamos 5 punto algo, y van a tener infinitos decimales, ¿sí? Y ponernos a probar cuáles de esos decimales se acercan más a la respuesta es un poquito complicado. Entonces, en este tema, cuando tengamos que calcular raíces de este estilo que no sean exactas, simplemente lo vamos a dejar como raíz de 26 o vamos a usar la calculadora. Entonces, lo dejamos así como raíz de 26 o pues buscamos en la calculadora o en algún programa. Eh, en este caso estoy usando Symbolab. Symbolab es un programa bueno, da procedimientos a veces, por si a veces estamos repasando en la casa y se nos olvida. Entonces, raíz de 26, nosotros se lo ponemos y pues ahí él nos bota la respuesta exacta, la respuesta con decimales. Entonces nos dice que es 5.09901 y más decimales, etcétera, etcétera. Pues en este caso la respuesta tiene infinitos decimales y pues nosotros decimos raíz de 26 es aproximadamente igual a 5.09 podemos decir, o 5.099 o aproximadamente a 5. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos que calcular raíces que no sean exactas, pues vamos a usar la calculadora en este caso. Listo. Si en algún examen ustedes pues están resolviendo, digamos, ecuaciones de este estilo y
y ustedes llegan a que, por ejemplo, una raíz que no sea exacta, pues ustedes la dejan hasta ahí si no tienen calculadora. Pero si tienen, pues la ponemos ahí, nos pone el valor. Bueno, chicos, ahora, lo segundo es resolver ecuaciones de este estilo, ecuaciones cuadráticas. Una variable al cuadrado es igual a un número. Entonces, eh, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones? Pues las analizamos, por análisis llegamos a la respuesta. En la primera, ¿qué número elevado a la 2 nos da 36? ¿O qué número multiplicado por sí mismo nos da 36? Recuerden que x cuadrado es x multiplicado por x o a multiplicado por a, la letra que use. Entonces, en este caso, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 36? Pues en este caso, 6 por 6. De manera que la solución en esta ecuación, ¿cuál es la solución? El valor de la x es 6, ya que x, o sea, 6 elevado a la 2 da en efecto 36. ¿Listo? Entonces ya hemos solucionado pues la primera ecuación analizando. Igualmente la segunda ecuación analizamos y vemos cómo la solucionamos. ¿Qué número elevado a la 2 o qué número multiplicado por sí mismo dos veces nos da 25? Pues en este caso es 5. Entonces el valor de la letra es 5, porque 5 elevado a la 2 es 5 por 5, es decir, 25. ¿Listo? Entonces ya hemos solucionado una segunda ecuación. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos x a la 2 igual a 26? Entonces, lo que hicimos en el primer ejemplo y segundo es en realidad pues calcular raíces sin darnos cuenta. Fíjese que nosotros buscar un número que multiplicaba por sí mismo dos veces nos da 36 es en realidad sacar la raíz de esto que está acá, la raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36. ¿Qué número multiplicado por sí mismo dos veces da 36? Pues nos da 6. Entonces, y lo mismo en el segundo ejemplo. Sin darnos cuenta, nosotros hemos calculado la raíz cuadrada de 25. ¿Por qué? La raíz cuadrada de 25 es un número que multiplicado por sí mismo dos veces nos da 25. Pues, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 5. Es la respuesta que obtuvimos pues analizando la ecuación, pero en este caso usamos raíces cuadradas. Entonces, siempre que nosotros tengamos que solucionar ecuaciones cuadradas de este estilo, algo elevado al cuadrado, una letra elevada al cuadrado, es igual a un número, nosotros vamos a decir que el valor de esa letra es igual, el valor de la letra sin exponente es igual a la raíz cuadrada de lo que está acá. ¿Listo? Es igual a la raíz cuadrada de 36. Entonces, podemos dejarlo hasta ahí con raíz cuadrada si queremos, o podemos calcularla si es exacta. Entonces, si ustedes la dejan hasta acá, yo les pongo bien, les va a quedar bien. ¿Sí? Si tienen calculadora, pues lo ponen y la calculadora les dice la respuesta. Ahora, si x cuadrado es 25, ¿cuánto, cuánto es, cuánto equivale a x? ¿A cuánto es igual a x? Entonces, hacemos lo mismo. La letra sin el exponente va a ser igual, exactamente igual a pues la raíz cuadrada de ese número, de 25. Entonces el valor de la letra K en la segunda ecuación es raíz cuadrada de 25. Calculamos eso si podemos mentalmente, si no, pues en la calculadora y nos da la respuesta en números enteros. Pero entonces esta es la respuesta con, con raíces, también está bien. Siguiente ecuación. X cuadrado es igual a 26. ¿A cuánto equivale x? Entonces, la letra sin exponente, solita sin exponente, va a ser igual, exactamente igual, pues, a la raíz cuadrada del 26. Exactamente. ¿Listo? Entonces, la solución de esta ecuación es raíz de 26. ¿Vale? Lo dejan así, si no tienen calculadora les queda bien. Si tienen calculadora, pues ustedes van y la calculadora les dice a cuánto equivale raíz de 26. Entonces, nosotros habíamos dicho que raíz de 26 es aproximadamente igual a 5,09. Entonces, esta respuesta que les va a dar la calculadora casi siempre va a ser una respuesta aproximada. Pero ¿cuál es la respuesta exacta? La respuesta exacta es la raíz de 26. ¿Listo? Entonces, siguiente ecuación. X a la 2 es igual a 28. ¿Cuánto vale X?
Entonces, x vale exactamente a raíz de 28. ¿Listo? Ahora, si queremos ver aproximadamente números enteros a cuánto equivale, pues raíz de 28, ponemos la calculadora si la podemos usar y si la tenemos, y pues ahí nos va a decir a cuánto equivale. Pero pues si no tenemos, pues lo dejamos hasta acá y nos queda bien. ¿Listo? Entonces, primer paso antes de aprender, estudiar el tema de teorema de Pitágoras, saber resolver ecuaciones de este estilo, ecuaciones cuadráticas de este estilo, y pues saber el significado de las raíces cuadradas, las raíces enésimas que nosotros ya las estudiamos. Ahora sí entremos en materia. Listo. Entonces, el teorema de Pitágoras es una ley matemática que siempre se va a cumplir en los triángulos rectángulos. Entonces necesitamos saber primero qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo, pues sabemos que es la unión de tres vértices o pues un polinomio que tiene tres lados. Un polígono, perdón. Entonces, este es un triángulo. ¿Y cómo sabemos que un triángulo es rectángulo? Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es igual a 90 grados o es un ángulo recto. Entonces, los ángulos de 90 grados son perpendiculares a la superficie. Entonces, forman un ángulo exacto de 90 grados y se suele representar con un cuadradito. Entonces, el ángulo que está aquí en este cuadradito, que forman el lado A y el lado B, como acá hay un cuadradito, el ángulo que forman es de 90 grados. Entonces, el ángulo de 90 grados en los triángulos se va a representar con este cuadradito que está acá, ángulo recto. Y los otros ángulos, pues ya pueden medir otras medidas, ¿listo? Entonces, este triángulo es rectángulo, este triángulo también es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, ¿listo? Vale. Ahora, los lados también tienen nombres específicos. Por ejemplo, el más largo siempre va a estar justo al frente del ángulo recto. Este es el ángulo recto. Justo al frente siempre vamos a tener el lado más largo. Ese lado más largo se suele llamar como hipotenusa, ¿sí? Es un nombre un poquito raro, pero bueno, así se llama. Y los otros lados se llaman el lado A, pues el lado B. Esos lados se llaman catetos. Entonces hay un cateto que puede ser más pequeño, otro puede ser más grande, o incluso pueden ser que los dos catetos sean de la misma longitud, de la misma medida, ¿sí? Puede ser posible. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo en un triángulo rectángulo. ¿Listo? Si ustedes están calculando la hipotenusa y llega que acá es 2 y acá es 1 y acá es 3, algo les quedó mal, porque la hipotenusa siempre tiene que ser el lado más largo. ¿Listo? Tiene que medir más, aunque sea por unas décimas. Listo, entonces ya sabemos que es un triángulo rectángulo. Vamos a ver la ley matemática, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, si nosotros le ponemos un nombre, bautizamos cada lado con una letra del abecedario, la hipotenusa la llamamos con la letra C, unos le dicen que es con la letra H, otros con la letra X, etcétera. Aquí la llamamos con la letra C. Los otros lados pues se van a llamar A y B, son los catetos. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, en este caso es la C, la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros lados elevados al cuadrado. Entonces, la hipotenusa, esta c al cuadrado, va a ser igual a, pues, los otros lados, que en este caso son a y b, elevados al cuadrado, cuando se están sumando. Entonces, a la 2 más b a la 2. Eso es una formulita matemática que se cumple en los triángulos rectángulos. Por ahora vamos a confiar que es verdadera y no les voy a mostrar pues la prueba, la demostración, porque ya pues es un poquito más de nivel, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos donde se usa esta formulita para encontrar la longitud de la hipotenusa. Entonces, eso es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es recto. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa en este caso, como está al frente del ángulo recto, es X, ¿listo? Y pues los otros lados se llaman catetos. Entonces, tenemos que encontrar en este problema a cuánto mide la hipotenusa o cuánto mide el lado más largo del triángulo rectángulo.
Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlo? Vamos a usar la formulita. Según la fórmula del teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que en este caso se llama x, la hipotenusa x elevada al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la suma de los otros lados elevados al cuadrado. Entonces los otros lados son 4 y 3. Entonces x a la 2 va a ser igual a 4 elevado a la 2 más 3 elevado a la 2. ¿Listo? Entonces aquí, pues aquí el orden en sí no importa. Puede ser primero el 3 a la 2 y luego 4 a la 2 o primero 4 a la 2 y luego 3 a la 2. No, no interesa. Vale. Ahora, hasta acá únicamente hemos aplicado la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, x es hipotenusa y pues 4 es A y 3 es B. Entonces, x a la 2 es igual a 4 a la 2 más 3 a la 2. Es lo que nos dice el teorema. Ahora, tenemos que encontrar el valor de x. Entonces, esto que está acá es x a la 2. Todo esto que está acá es x a la 2. Tenemos que encontrar el valor de la x. Así que tenemos que resolver esta ecuación. Entonces, es enojo cómo se resuelven estas ecuaciones. Entonces, al lado izquierdo de la igualdad, x a la 2 es igual. Vamos a resolver exponentes. 4 a la 2 es 4 por 4, eso es 16. Más 3 a la 2 es 3 por 3, eso es 9. ¿Listo? Vale. Entonces, ya resolvimos exponentes. Ahora pues vamos a resolver esa suma. ¿Cuánto nos da esa suma? X a la 2 nos da 16 más 9, eso nos da 25. ¿Listo? X a la 2 es igual a 25. Entonces, resolviendo exponentes, luego la suma, encontramos que x a la 2, la hipotenusa al cuadrado, es igual a 25. Pero, ¿hemos resuelto el problema? No. Necesitamos saber a cuánto equivale x, no a cuánto equivale x al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a saber a cuánto equivale x? Recuerden entonces cómo se resuelven estas ecuaciones cuadráticas. Algo a la 2 es igual a 25. ¿A cuánto equivale esa letrica? X va a equivaler a la raíz cuadrada, pues del número del otro lado. Entonces, a la raíz cuadrada de 25. Listo. Sin calculadora hemos encontrado a cuánto equivale, eh, cuánto mide esta hipotenusa. Mide raíz de 25. Listo. Sin calculadora lo podemos dejar hasta ahí y nos queda bien. Pero si tenemos calculadora, la ponemos y pues ahí nos dice la respuesta. En este caso no tenemos que ponerla en la calculadora porque sabemos que raíz cuadrada de 25 es 5, ¿cierto? Listo, entonces este lado mide 5 metros o mide raíz de cuadrada de 25. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, la respuesta es la raíz cuadrada de 25. La respuesta no es 25, son cosas muy diferentes. ¿Vale? Entonces, ya hemos resuelto el primer problema. En este caso, la hipotenusa mide 5 metros exactos o raíz de 25. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Eh, Acá hay un ejemplito para que ustedes lo estudien. Es exactamente lo mismo. Este lado mide 5 kilómetros, este lado mide 3 kilómetros. ¿A cuánto equivale pues la longitud más larga? En este caso, pues sabemos es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto. El teorema nos dice que x a la 2 es igual a la suma de los otros lados elevados al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado cuando se están sumando. Entonces, x a la 2 es 5 a la 2 más 3 a la 2. Luego, ¿qué hacemos? Pues resolvemos los exponentes. X5 a la 2 es 25, 3 a la 2 es 9. Y luego pues hacemos la suma nos da 34. Y tenemos que x cuadrado es 34. Pero esa no es la respuesta. Esa es la respuesta de x cuadrado, pero no de x. Entonces, x es igual a la raíz de 34. Raíz cuadrada de 34. Esta sí es la respuesta, sin calculadora. Si tenemos calculadora, pues la ponemos y pues nos da que es aproximadamente igual a 5,83 metros. Entonces, ¿sí tiene sentido que sea 5,83 metros? Sí, porque 5,83 es más que 5 y es más que 3. Si nos hubiera dado un número más pequeño, no tenía sentido y un error cometimos.
¿Listo? Ahora listo, vamos a ver unos word problems. Este problemita que está acá no va a salir en evaluación, no va a salir en nada. Es un problemita que puse en color diferente y es un reto que les dejo a ustedes que lo resuelvan. Yo considero que estos problemas son ya pues de grado séptimo o superior, ¿sí? Pero entonces, si alguien lo puede realizar, felicitaciones. Ahora, analicemos los problemitas. Primero, se quiere colocar un cable encima de una torre que tiene de alto 25 metros y pues el cable va a ir desde la punta de la torre hasta una distancia horizontal de 50 metros, como demuestra en la figura. Necesitamos calcular cuánto mide ese cable. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular? Pues el ángulo que forman la torre y el suelo es de 90 grados. Esto va a ser un triángulo rectángulo y pues el cable va a ser en este caso la hipotenusa. Llamémosla en este caso H. Entonces, esto que está acá, el cable, va a ser la hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto. Entonces, un triángulo rectángulo, tenemos que encontrar la hipotenusa, pues aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros lados elevados al cuadrado. Entonces, es igual a 25 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces, ya aplicamos el teorema. Vamos ahora a resolver la ecuación. Entonces, hipotenusa al cuadrado va a ser igual 25 elevado al cuadrado. Como no tenemos calculadora, vamos a multiplicar 25 por 25. Entonces, 5 por 5 nos da 25, van 2. 5 por 2, 10, 11, 12. 2 por 5, 10. Llevamos una. 2 por 2, 4 y una 5. Sumamos, esto nos da 5, esto nos da 2 y esto nos da 6, 625. Entonces, 25 a la 2 es 625. Ahora es 50 elevado a la 2. 50 elevado a la 2. Eso es 5 por 5. Eso nos da 25 y le ponemos dos ceros. Bueno, hagamos la multiplicación por si no conocen. Eso nos da 2500, pero lo hacemos cero por cero por cero, pues da cero. 5 por cero da cero y 5 por 5, 25. Eso nos da 2500. 0, 0, 5 y 2. 2500. Entonces, más 2500. ¿Listo? Entonces, como no somos adivinos, tenemos que hacer la suma para ver a cuánto equivale. Entonces, 2500 más 625. Entonces la hacen en la mente porque ya son muy rápidos. Aquí lo hago pues por si alguno no lo puede hacer en la mente. La suma nos da 5, 2, 11, lleva una, 2 y una 3. 3125. 3125. Listo. ¿Pero esta es la respuesta? No, el cable no mide 3125 metros. El cable cuadrado mide 3125 metros. O sea, el cable multiplicado por sí mismo. O sea, hipotenusa al cuadrado es 3125. Esta no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues hay que solucionar h cuadrado es igual a 125. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con raíz cuadrada. El cable o la hipotenusa h es igual a la raíz cuadrada de 3125. ¿Listo? Entonces, la podemos dejar así en raíz si no tenemos calculadora. Raíz cuadrada de 3125 mide este cable, pero si tenemos calculadora, pues la ponemos y eso nos da un valor aproximado, 3125. Entonces, raíz cuadrada de 3125. 3125. Entonces la ponemos y la calculadora nos dice que eso es, bueno, en este caso nos dio una solución pues simplificada, 25 por raíz de 5, ¿sí? Pero pues hay algunas calculadoras que tienen la opción de dar en número entero, pues en este caso no sé, no sé cómo darle número entero acá, pero ahí, ya sé, eh, raíz de 3125. Entonces, raíz, ¿dónde está el signo de raíz? De 3125.
125 es aproximadamente a 55,9, ¿vale? Entonces, es aproximadamente igual a 55,9 metros. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, porque la hipotenusa tiene que ser el lado mayor. Y pues este es el valor en forma de números decimales, pero esta es la respuesta exacta. Raíz cuadrada de 3125. Listo, voy a hacer el último problemita. El último problemita. Y pues los demás los discutiremos en clase y ustedes lo van a estudiar. Considero que este es como un poquito diferente porque los catetos son números decimales. Entonces, la hipotenusa es la distancia D. ¿Listo? Es de donde está el tirador hasta pues arriba el travesaño de la portería. Y la portería tiene una altura de 2,4 metros. ¿Listo? 2,4 metros y pues el punto de penalti está desde 10,8 metros. Entonces tenemos que calcular la distancia entre el jugador o la pelota y el travesaño. Es en sí un triángulo rectángulo y la hipotenusa es pues D, la distancia. Entonces vamos a aplicar el teorema. Hipotenusa al cuadrado, o sea, D a la 2 es igual a la suma de los otros lados, o sea, 2,4. Esto es elevado a la 2 más, pues el otro cateto que es 10,8 elevado a la 2. ¿Listo? Listo, entonces ese es el teorema de Pitágoras. Tenemos que resolver 2,4 elevado a la 2. Entonces, 2,4 elevado a la 2 es 2,4 por 2,4. ¿Cómo se multiplican números decimales? Hacemos de cuenta que el punto no está y al final la coma se corre uno y dos lugares, porque detrás del punto decimal, o cuántas cifras decimales tenemos, tenemos dos cifras decimales. Se corre el punto dos lugares hacia la izquierda. 4 por 4, 16, una. 4 por 2, 8 y una, 9. 2 por 4, 8. Y 2 por 2, 4. La respuesta nos da 6, 17, llevamos 1 y 5. Corremos la coma dos lugares, 1, 2, quedaría justo acá. Tenemos dos cifras decimales y acá tenemos dos cifras decimales. Listo, entonces la respuesta es, bueno, t cuadrado es igual a 5,76 más. Tenemos que calcular 10,8 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Es 10,8 por 10,8. Entonces vamos a hacerlo por acá. 10,8 por 10,8. De la multiplicación, los puntos están acá y acá. 8 por 8, 64. Llevamos 6. 8 por 0, 0 y 6 pues 6. 8 por 1, 8. Ahora, 0 por cualquier cosa, pues es 0, 0 y 0. Ahora 1 por algo siempre es ese algo. 1 por 8 es 8. Recuerden que vamos dejando un escalón vacío cada vez que multiplicamos por otra cifra. 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Hacemos la sumita acá nos da 4, acá nos da 6, 8 más 8 es 16, llevamos 1 y pues 1. Entonces corremos la coma, una y dos cifras decimales. Entonces, 1 y 2. Aquí quedaría la coma decimal. Entonces tenemos que sumarle 116,64. ¿Listo? Vale, ya tenemos el cuadrado de 108. Ahora pues tenemos que realizar la suma. ¿Cómo sumamos números decimales? Eh, Colocamos unidades debajo de unidades, igualito que la suma con números enteros, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, etc. Entonces las unidades son 6, pues el punto decimal va a quedar alineado. Eso el puntico acá, y colocamos acá el 5 y colocamos 7, 6, 7, 6. Vamos a hacer esa sumita, esto nos da 10, llevamos 1, 7 y 7 son 14, llevamos 1, a ver, cuidado la comita decimal. Entonces 6 y 6 son 12, llevamos 1, 2 y 1. Y la respuesta es d cuadrado es igual a
122.40 o punto 4, ¿sí? Decir punto 4 o decir que tenemos. Decir punto 4 es implícito que tenemos cero en los centésimos, ceros en los milésimos, etcétera, pero después lo podemos poner si queremos, pero no nos vamos a poner todo el rato a poner ceros y ceros acá si sabemos que si no hay nada, pues es que es cero, ¿cierto? Entonces, ¿es esta la respuesta de la distancia entre la pelota o el jugador y el travesaño? No. Esta es la respuesta al cuadrado. D al cuadrado es igual a eso. ¿Cómo sabemos a cuánto equivale D? O sea, la distancia. Pues con raíz cuadrada. Esta no es la respuesta es la raíz de eso. 122.4. En la calculadora tú lo pones y ahí te va a dar el valor. Entonces, bueno chicos, ese es el último tema del bimestre y ya pues estaremos estudiando acá en la otra semana para la bimestral.